Antes de que el cielo de Roma se tiñera de gris, mientras las farolas del Tíber todavía ardían contra la niebla, un hombre vestido de blanco cruzó un patio interior sin escolta visible. No llevaba la muceta, no llevaba la estola, llevaba solo una sotana sencilla, un rosario de madera gastada en el bolsillo y un silencio que pesaba más que cualquier ceremonia. Subió 2 tramos de escalera estrecha en un edificio del barrio de San Casiano del Tíber, uno de esos rincones de Roma donde el tiempo parece haberse quedado atrapado entre paredes de piedra amarilla y ropa tendida de ventana a ventana. En el segundo piso, una puerta entreabierta dejaba escapar el olor a cera de abeja y a alcanfor, ese aroma inconfundible de las habitaciones donde alguien se está despidiendo lentamente del mundo. Adentro, sobre una cama estrecha de hierro, dormía un sacerdote de 102 años. Su nombre no importaba para el mundo. No aparecía en ningún directorio vaticano, en ninguna lista de honores, en ninguna fotografía oficial. Solo importaba para las 2 monjas que lo cuidaban día y noche, y para un puñado de ancianos de barrio que aún lo recordaban dándoles la comunión con manos firmes hace más de 70 años. El hombre de blanco no encendió la luz, no llamó a la puerta. Se quedó de pie un instante, mirando la figura frágil bajo la manta, y luego hizo algo que ninguno de sus asesores había previsto ni recomendado. Se arrodilló, no sobre un cojín, no sobre una alfombra bordada, sobre el frío mosaico de cerámica desgastada, con las rodillas desnudas del calor de la tela, en una habitación donde nadie lo esperaba y donde, técnicamente, nadie sabía siquiera que él existía todavía como visitante posible. Permaneció así durante 4 minutos completos. No oró en voz alta, no movió los labios, solo sostuvo entre sus manos los dedos huesudos del anciano dormido, como quien sostiene una reliquia que teme romper. Detrás del muro delgado, una monja llamada Sor Benedetta apretaba las manos contra el pecho, incapaz de comprender del todo lo que estaba presenciando, incapaz también de interrumpirlo. El reloj de pared, uno de esos relojes antiguos que aún se dan cuerda a mano, marcaba los segundos con un tic-tac que parecía la única voz autorizada a hablar en aquel cuarto. Nadie en el Vaticano había anunciado esta visita. No hubo vehículo oficial, no hubo fotógrafos, no hubo comunicado de prensa. Solo un automóvil sin distintivos, estacionado a media cuadra, y un hombre que había decidido que ciertas visitas no pertenecen a la historia oficial, sino al corazón. Cuando finalmente el anciano sacerdote abrió los ojos, nublados casi por completo por los años, no reconoció el rostro frente a él. Solo distinguió una forma blanca, una presencia cercana, una mano que sostenía la suya con una delicadeza que no había sentido en mucho tiempo. Y entonces, sin saber a quién tenía delante, el viejo sacerdote hizo la pregunta que, sin proponérselo, abriría una de las historias más silenciosas y más profundas del pontificado de León XIV. «¿Quién es usted?», susurró con una voz tan fina como el papel de una carta antigua. El hombre de blanco no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, y en ese instante, antes de pronunciar una sola palabra, quedó claro que lo que estaba a punto de suceder en aquella habitación pequeña, olvidada por casi todos, cambiaría la manera en que la iglesia entera recordaría a los que sirven sin ser vistos. Porque lo que el Papa había venido a pedir esa madrugada no era dar una bendición, era recibir una. Para entender por qué un papa cruzaría Roma antes del amanecer, sin escolta visible, para arrodillarse ante un desconocido, hay que entender primero lo que realmente estaba en juego aquella madrugada. No era solamente la vida de un anciano que se apagaba lentamente, era algo más antiguo y más incómodo, la memoria misma de la Iglesia, y la pregunta de a quién decide honrar una institución que suele recordar a los poderosos y olvidar a los fieles.
Si aquel sacerdote moría sin que nadie más allá de 2 monjas y un puñado de vecinos supiera jamás su nombre, su historia se cerraría exactamente como se había vivido, en silencio, sin reconocimiento, como una nota al pie que nadie llega a leer. Y León XIV, desde el primer día de su pontificado, había dicho una frase que pocos tomaron entonces como una advertencia real. No quiero gobernar una iglesia que solo recuerda a quienes suben. Quiero una iglesia que también recuerde a quienes se quedan. Esa frase, pronunciada en una homilía discreta, casi no llegó a los titulares, pero para quienes trabajaban cerca de él, se convirtió en una especie de brújula silenciosa. Y ahora, frente a un hombre de 102 años que había dado 74 de ellos a una sola parroquia sin pedir jamás nada a cambio, esa brújula señalaba con una claridad que no admitía postergación. ¿Qué se perdía si el Papa no iba? Se perdía, quizás, la última oportunidad de que la Iglesia, representada en su forma más visible, reconociera en vida a un hombre que había cargado, sin ayuda de reflectores, el peso invisible de la fidelidad diaria, misas al amanecer durante 7 décadas, confesiones escuchadas sin juicio, enfermos visitados aun cuando ya nadie recordaba sus nombres, bautismos, bodas, entierros, generaciones enteras que habían pasado por sus manos mientras el barrio a su alrededor cambiaba de idioma, de rostros, de comercios, de todo, menos de él. ¿Y qué se perdía si el Papa iba, pero llegaba como una autoridad distante, con protocolo, con fotógrafos, con la maquinaria institucional completa? Se perdería el sentido mismo del gesto, porque no se trataba de premiar a un sacerdote con una medalla o un título honorífico leído deprisa por un funcionario. Se trataba de que la cabeza visible de la Iglesia se hiciera por unos minutos exactamente tan pequeña como el hombre al que iba a visitar. Había, además, una pregunta más difícil, la que resonaba bajo toda la escena como una corriente subterránea. Si la Iglesia había tardado 102 años en enviar a alguien a arrodillarse frente a este sacerdote, ¿cuántos otros como él habían muerto sin que nadie llegara a tiempo? ¿Cuántas cartas como la de Sor Benedetta se habían perdido antes en algún cajón administrativo, archivadas como trámites menores, nunca leídas con suficiente atención como para cambiar el destino de una visita? León XIV no tenía una respuesta cómoda a esa pregunta, y quizás por eso mismo decidió no esperar a tenerla. Decidió que, al menos esa madrugada, habría un sacerdote más que no moriría sin que la Iglesia, en la persona de su pastor más visible, le hubiera dicho, de rodillas, gracias. Lo que estaba en juego, entonces, no era solamente un hombre. Era la posibilidad de que millones de sacerdotes silenciosos en parroquias olvidadas de todo el mundo pudieran mirar aquella escena y sentir, aunque fuera por un instante, que su entrega no había sido invisible para Dios, incluso si lo había sido para los registros oficiales de la historia. Y sin embargo, nadie, ni el propio Papa, podía anticipar que la frase que el anciano sacerdote pronunciaría minutos después cambiaría no solo el ánimo de esa madrugada, sino el rumbo de una reunión que se convocaría, con carácter de urgencia, apenas 5 días más tarde. Había también algo más íntimo en juego, algo que ningún asesor podía prever ni controlar, la propia alma del Papa. Porque quien se arrodilla ante otro no solo entrega un gesto hacia afuera, también se expone hacia adentro. León XIV llevaba meses cargando, sin decirlo demasiado, el peso de gobernar una institución inmensa, llena de expedientes, de agendas, de crisis que exigían respuestas rápidas y prudentes. En medio de ese ritmo agotador, la posibilidad de arrodillarse ante un anciano que no pedía nada, que ni siquiera sabía quién tenía delante, representaba algo que pocas audiencias oficiales podían ofrecerle. La oportunidad de recordar, él mismo, por qué había aceptado cargar esa cruz.
Si aquella madrugada salía mal, si el gesto se filtraba a la prensa antes de tiempo, si alguien lo interpretaba como una puesta en escena calculada, todo el sentido se derrumbaría. Por eso el silencio absoluto alrededor de la visita no era solo discreción pastoral, era protección de lo único que realmente importaba. Que un hombre le dijera a otro hombre, sin cámaras de por medio, que su vida entera había valido la pena. Para comprender a León XIV frente a aquella cama estrecha, hay que dejar de imaginarlo como una figura de mármol, distante, protegida por siglos de ceremonia. Hay que imaginarlo, en cambio, como lo que realmente había elegido ser desde el primer día, un pastor que cargaba sobre los hombros no solo la administración de una iglesia global, sino el peso silencioso de cada rostro que no llegaba jamás a las audiencias oficiales. Desde su elección, había insistido en algo que sorprendió a muchos dentro de la curia. Pedía siempre que podía que le mostraran no solo los informes de las grandes diócesis, sino también las cartas anónimas, los pedidos de ayuda que llegaban de parroquias pequeñas, los nombres de sacerdotes que envejecían solos en rincones que ningún itinerario papal visitaría jamás. Roma tiene memoria para los grandes edificios, había dicho una vez a su secretario, pero le cuesta tener memoria para los hombres pequeños que sostienen esos edificios sobre su espalda. Aquella madrugada, mientras subía la escalera estrecha del barrio de San Casiano del Tíber, León XIV no llevaba consigo ningún discurso preparado, no llevaba notas, no llevaba un plan de lo que diría. Llevaba, en cambio, la misma disposición con la que había comenzado su vida sacerdotal, décadas atrás, en una parroquia pequeña donde había aprendido que el verdadero gobierno de almas no ocurre en los salones dorados, sino en las cocinas humildes, en los hospitales, en las habitaciones donde alguien se está muriendo sin ruido. El barrio mismo parecía respirar esa espiritualidad discreta. Las calles empedradas, los balcones con macetas de albahaca, las campanas lejanas de una iglesia que abría sus puertas para la primera misa del día. Todo aquello formaba un escenario donde lo sagrado no se anunciaba con pompa, sino que se filtraba, silencioso, entre las grietas de lo cotidiano. No era el Vaticano de las columnas y las cúpulas doradas. Era la Roma de los patios interiores, de la ropa tendida, de las señoras que bajaban temprano a comprar pan fresco sin saber que, a pocos metros, el sucesor de Pedro caminaba entre ellas como un desconocido más. Dentro de la habitación, la atmósfera era distinta a cualquier salón vaticano. No había frescos en el techo, solo una mancha de humedad que alguien había intentado cubrir con una estampa de la Virgen. No había alfombras, solo un piso de baldosas frías que había sido fregado esa misma noche por Sor Benedetta, con la devoción silenciosa de quien prepara un altar sin saberlo. Sobre la mesita de noche, una vela de cera de abeja ardía a medias. Junto a un vaso de agua y un rosario cuyas cuentas de madera habían perdido el barniz de tanto ser sostenidas. León XIV entendía, quizás mejor que nadie a su alrededor, que la verdadera autoridad espiritual no reside en la distancia, sino en la capacidad de hacerse pequeño frente a lo sagrado escondido en lo ordinario. Su formación, sus años como sacerdote de parroquia antes de ser llamado a responsabilidades mayores, le habían enseñado que Dios rara vez habla desde los salones de mármol. Habla casi siempre desde una cama estrecha, desde un rosario gastado, desde el silencio de alguien que ya no tiene fuerzas para pedir nada, ni siquiera ser recordado. Por eso, al arrodillarse esa madrugada, no estaba realizando un gesto excepcional dentro de su propia manera de entender el sacerdocio. Estaba, en realidad, regresando a su origen, volviendo por unos minutos a ser simplemente un cura entre curas, un hombre que había prometido servir y que, en ese cuarto pequeño oliendo a cera y a alcanfor,
encontraba la forma más pura de cumplir esa promesa. No hablando, no legislando, no decidiendo, sino simplemente estando presente, de rodillas ante alguien que había hecho exactamente lo mismo durante 74 años sin que nadie más lo viera. Y sin embargo, había algo más en el aire de esa habitación, algo que ni el propio Papa terminaba de nombrar todavía, la sensación de que estaba a punto de encontrarse, no solo con un anciano moribundo, sino con una versión posible de su propio destino, si Dios hubiera decidido para él un camino distinto. Un sacerdocio sin mitra, sin anillo, sin séquito. Solo fidelidad, repetida cada mañana, durante toda una vida. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse apenas un tono, ese momento impreciso entre la noche y el día en que Roma todavía duerme, pero ya se prepara para despertar. Los primeros vendedores ambulantes empujaban sus carritos por calles todavía vacías, y en algún campanario lejano, una campana solitaria marcaba el inicio de la primera misa del barrio. Ninguno de ellos sabía que, a pocos metros de sus pasos apresurados, se estaba desarrollando una escena que ni el ceremonial más antiguo de la Iglesia había previsto jamás. Un papa, de rodillas, en una habitación sin nombre, aguardando a que un anciano abriera los ojos. El sacerdote se llamaba Anselmo Ferretti, aunque en el barrio, desde hacía tantas décadas que ya nadie recordaba el origen de la costumbre, todos lo llamaban simplemente Don Anselmo. Había sido ordenado en una ceremonia pequeña, sin fotografías oficiales, en una época en la que nadie imaginaba que aquel joven de manos temblorosas por los nervios llegaría un día a sostener, sin saberlo, la mano del sucesor de Pedro. Fue enviado, recién ordenado, a una parroquia humilde junto al río. Paredes de piedra ennegrecidas por la humedad, un techo que goteaba cada invierno, y una comunidad formada por pescadores, lavanderas y hombres que cargaban bultos en el puerto antes del amanecer. Nunca pidió otro destino. Cuando, años después, le ofrecieron un cargo administrativo en la diócesis, con oficina propia y menos peso físico sobre el cuerpo, respondió con una frase que Sor Benedetta repetiría después, entre lágrimas, a quien quisiera escucharla. Mi gente no tiene otro pastor. Si me voy, ¿quién los espera cuando lloran? Y se quedó. Se quedó mientras el barrio cambiaba de rostro 3 veces. Primero las familias de pescadores, luego los obreros que llegaron a trabajar en las fábricas cercanas, después los inmigrantes que trajeron consigo idiomas nuevos, comidas nuevas, maneras nuevas de rezar el mismo Dios. Don Anselmo aprendió a bendecir en varios acentos, a bautizar niños cuyos nombres apenas podía pronunciar al principio, a enterrar ancianos cuyas historias conocía mejor que sus propios parientes. Cada mañana, durante 74 años, abrió las puertas de su pequeña iglesia antes de que saliera el sol. Cada sábado escuchó confesiones sin apresurar a nadie, incluso cuando la fila se alargaba más de lo previsto. Cada martes y cada jueves visitaba enfermos, subiendo escaleras que con los años se volvieron más empinadas para sus piernas cansadas. Nunca escribió un libro, nunca dio una entrevista, nunca fue nombrado monseñor, ni canónigo, ni recibió ningún título que lo distinguiera dentro del inmenso organigrama de la Iglesia. Fue, hasta el final, un simple cura de parroquia, el escalón más visible en apariencia y al mismo tiempo el más invisible para quienes deciden a quién recordar. Sus manos, esas mismas manos que ahora reposaban temblorosas sobre la manta, habían elevado el cáliz más de 60.000 veces. Habían tocado la frente de recién nacidos con agua bendita, habían cerrado los ojos de moribundos. Habían sostenido a viudas que no encontraban ya razones para seguir de pie. Eran manos que conocían el peso exacto de una vida entera de servicio, aunque ningún documento oficial lo registrara. Cuando en algún momento la diócesis decidió
por razones administrativas, fusionar su parroquia con otra debido a la disminución de feligreses, don Anselmo no protestó. Se limitó a quedarse de pie, solo, dentro de la nave vacía, con una mano apoyada en el respaldo de un banco de madera, incapaz durante casi una hora de reunir la fuerza para cruzar la puerta y salir. Aquel día, según contaría después Sor Benedetta, algo en él se apagó un poco, aunque siguió con la misma disciplina de siempre, celebrando misa en privado para las pocas ancianas que aún acudían a la pequeña capilla del edificio donde vivía. Con el paso de los años, sus piernas dejaron de responder. Las últimas veces que intentó caminar los 12 pasos que separaban su cama del altar improvisado en su habitación, tuvo que detenerse, agotado, a mitad de camino. Desde entonces quedó confinado a un solo cuarto. Dos monjas de una pequeña congregación, Sor Benedetta y una hermana más joven llamada Sor Realina, se turnaban para bañarlo, alimentarlo, cambiar sus sábanas y acompañarlo en un silencio que, con el tiempo, se convirtió en su forma más natural de oración. Un médico visitaba una vez por semana. Un diácono le llevaba la comunión cada domingo. Cuando sus dedos todavía se lo permitían, rezaba el rosario, cuenta por cuenta, con la misma lentitud con la que había vivido cada etapa de su sacerdocio, sin prisa, sin exigir nada, sin esperar que nadie más allá de Dios estuviera contando los años. Tenía 102 años. Era, con toda probabilidad, el clérigo más anciano de toda la diócesis de Roma, y sin embargo, la institución que había servido durante casi 3/4 de siglo apenas sabía que seguía con vida. Su soledad no era la soledad ruidosa de quien se queja, era una soledad callada, casi disciplinada, hecha de pequeños gestos que solo alguien atento podía notar. La manera en que giraba la cabeza hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, como esperando, sin admitirlo, una visita que nunca llegaba de la diócesis. La forma en que guardaba, doblada con cuidado dentro de un misal viejo, una fotografía descolorida de su primera misa, donde apenas se distinguían los rostros de una docena de fieles ya fallecidos hacía tiempo. El modo en que, algunas tardes, pedía a Sor Realina que le describiera el color del cielo, porque sus ojos ya no alcanzaban a ver más que sombras difusas donde antes había visto, con toda claridad, generaciones enteras crecer frente al altar. Había también un dolor más profundo, uno que rara vez expresaba en voz alta, la sensación de haberse convertido en una carga. Cada vez que Sor Benedetta debía levantarlo con esfuerzo para cambiar las sábanas, él murmuraba una disculpa, como si 74 años de entrega no le dieran derecho a recibir ahora un poco de cuidado sin sentirse culpable por pedirlo. «Perdóname el trabajo que te doy», repetía casi cada noche, y ninguna palabra de la joven monja lograba convencerlo del todo de que aquel cuidado no era una carga, sino una devolución mínima de todo lo que él había entregado sin condiciones durante toda una vida. Las noches eran las más difíciles. El dolor en las articulaciones no le permitía dormir más de 2 o 3 horas seguidas, y en esas horas de vigilia, tendido bajo la penumbra, repasaba mentalmente los rostros de quienes había enterrado, como si rezar por ellos una vez más fuera la única forma que le quedaba de seguir siendo útil. A veces murmuraba nombres en voz baja, nombres que ya no significaban nada para el mundo exterior, pero que para él seguían siendo personas completas, con historias, con rostros, con la textura exacta de sus manos el día que las había sostenido por última vez. Ninguna institución olvida a un hombre de la noche a la mañana. El olvido, cuando ocurre dentro de estructuras tan grandes como la Iglesia, no nace de la maldad de una sola persona, sino de la acumulación lenta de decisiones razonables, tomadas una por una, sin que nadie se detenga a mirar el patrón que van dibujando juntas. Nadie decidió, en un solo día,
dejar de visitar a don Anselmo. Fue, más bien, una sucesión de prioridades legítimas que fueron desplazándolo, año tras año, hacia los márgenes de la atención institucional. Primero fueron las reformas administrativas, necesarias para modernizar diócesis que llevaban décadas sin actualizar sus registros. Luego, la escasez de vocaciones, que obligó a concentrar recursos humanos en las parroquias más numerosas, dejando atrás, casi sin proponérselo, a los sacerdotes retirados que ya no representaban una necesidad operativa inmediata. Después llegaron las crisis más urgentes, financieras, de credibilidad, de gobernanza, que absorbieron la energía de quienes, en teoría, debían encargarse también de honrar a quienes habían servido durante décadas. Es fácil, desde afuera, señalar con el dedo y preguntar cómo es posible que nadie recordara a un hombre que había dado tanto. Pero quien conoce el funcionamiento interno de cualquier institución grande, eclesiástica, gubernamental, empresarial, sabe que el olvido rara vez es un acto deliberado. Es casi siempre el resultado de 1000 pequeñas urgencias que van postergando lo importante en favor de lo inmediato, hasta que lo importante desaparece por completo del radar. Sor Benedetta lo había intuido así, sin poder ponerlo en palabras tan claras. Cada vez que escribía una carta pidiendo ayuda para don Anselmo, no sentía que estuviera denunciando indiferencia. Sentía más bien que estaba compitiendo por atención dentro de un sistema saturado de peticiones igualmente urgentes. Hospitales que necesitaban fondos, escuelas parroquiales al borde del cierre, comunidades enteras afectadas por desastres naturales. En ese mar de necesidades legítimas, la historia silenciosa de un anciano que solo pedía ser recordado corría el riesgo constante de hundirse bajo el peso de lo aparentemente más urgente. Había también una causa más sutil, casi invisible incluso para quienes la protagonizaban: la tendencia humana a medir el valor de una vida por su visibilidad. Un obispo que pronuncia discursos ante multitudes es recordado con facilidad. Un teólogo que publica libros influyentes queda registrado en bibliotecas y citas académicas. Pero un cura de parroquia que simplemente abre la iglesia cada amanecer durante décadas, sin generar noticias, sin dejar publicaciones, sin ocupar cargos de relevancia visible, se convierte, casi sin quererlo, en una presencia que la memoria institucional procesa como normal, y lo normal, paradójicamente, es lo que con más facilidad se olvida. León XIV comprendía esta dinámica mejor que la mayoría, porque él mismo había pasado años observando cómo la curia, sin mala intención, tendía a priorizar lo urgente sobre lo esencial. No se trataba de señalar culpables individuales. Se trataba de reconocer un patrón estructural, una iglesia que, ocupada en sostener catedrales, presupuestos y crisis mediáticas, corría el riesgo constante de dejar caer, entre los engranajes de su propia magnitud, a los hombres y mujeres que sostenían silenciosamente su misión cotidiana. Y quizás por eso, cuando finalmente la carta de Sor Benedetta llegó, por una serie de coincidencias administrativas, hasta el escritorio correcto, algo en León XIV reconoció de inmediato que no se trataba de un caso aislado, sino de un síntoma que merecía no solo una visita compasiva, sino una revisión honesta de cómo la institución entera recordaba o dejaba de recordar a quienes la sostenían desde abajo. Había leído, semanas antes, un informe interno sobre el número de sacerdotes mayores de 90 años que vivían solos o con acompañamiento mínimo en toda la diócesis de Roma. La cifra lo había inquietado más de lo que dejó ver frente a sus colaboradores. No era un problema exclusivo de aquel barrio junto al río. Era, sospechaba, apenas la punta visible de una realidad mucho más extendida, replicada en diócesis de todo el mundo, donde hombres que habían entregado su vida entera
Terminaban sus días en un silencio que la institución rara vez se detenía a romper. Por eso, cuando finalmente decidió actuar, no lo hizo pensando únicamente en don Anselmo. Pensaba también en los cientos, quizás miles, de sacerdotes ancianos que en ese mismo instante, en algún rincón olvidado del mundo, esperaban sin esperanza una visita que probablemente nunca llegaría. Arrodillarse ante uno de ellos era, en cierto modo, arrodillarse simbólicamente ante todos. De vuelta en la habitación pequeña de San Casiano del Tíber, con las primeras luces del día filtrándose apenas por la ventana entornada, León XIV seguía de rodillas frente a don Anselmo, sosteniendo su mano temblorosa entre las suyas. Y en ese silencio compartido, sin que ninguna palabra lo formulara todavía en voz alta, comenzaba a tomar forma la pregunta que atravesaría el resto de aquel encuentro y que, de manera más amplia, atravesaría también los días siguientes dentro de los muros del Vaticano. ¿Qué debía prevalecer? ¿El confort institucional de seguir funcionando como siempre o la incomodidad de reconocer abiertamente una falla profunda en la manera de honrar a quienes sirven? ¿Debía la Iglesia, representada en la persona de su Papa, limitarse a corregir en privado, discretamente, el caso de un anciano olvidado, o debía usar ese mismo caso como espejo público de un problema mucho mayor, aún a riesgo de exponer sus propias sombras? No era una pregunta cómoda reconocer públicamente que un sacerdote de 102 años había sido prácticamente invisible para la estructura que él mismo había sostenido durante 7 décadas, implicaba, de alguna manera, admitir una herida en el sistema. Y las instituciones, por naturaleza, prefieren corregir en silencio a exponerse en voz alta, incluso cuando la exposición podría traer sanación real. Don Anselmo, ajeno por completo a estas deliberaciones internas que ocurrían en la mente del hombre arrodillado junto a él, solo sentía la calidez de una mano que sostenía la suya con una firmeza distinta a la de las monjas que lo cuidaban a diario. Había en aquel contacto algo que su cuerpo, más que su mente ya cansada, reconocía: la presencia de otro sacerdote, otro hombre que también había elegido, en algún momento de su vida, entregarse por completo a un llamado que exige más de lo que promete devolver. ¿Es usted cura también?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por los años, sin abrir del todo los ojos nublados. Sí, respondió León XIV, en voz baja, casi como una confesión. Soy cura. ¿De qué parroquia?, insistió el anciano, con la curiosidad simple de quien pasó toda su vida preguntando por el origen de cada visitante que llegaba a su puerta. Hubo un instante de silencio. León XIV podría haber respondido con la verdad completa, revelando de inmediato quién era. Pero algo en la fragilidad del momento le pidió otra respuesta, una que no rompiera la sencillez sagrada de ese encuentro entre dos sacerdotes, sin jerarquías, sin títulos, sin la distancia que el nombre Papa inevitablemente impone. De una parroquia muy grande, dijo, con una media sonrisa que el anciano no pudo ver, pero que quizás intuyó en el tono de la voz. Don Anselmo asintió lentamente, satisfecho con la respuesta, sin sospechar en absoluto que el hombre que sostenía su mano gobernaba, en ese mismo instante, la parroquia más extensa y más compleja del planeta. Para él, en ese momento, solo existía un colega sacerdote, alguien que entendía, sin necesidad de explicaciones, el peso y la belleza de una vida entregada al altar, y fue precisamente esa ausencia de jerarquía, esa igualdad momentánea entre dos hombres consagrados al mismo llamado, lo que permitió que ocurriera lo que sucedería minutos después. No un acto protocolar entre una autoridad y un subordinado agradecido, sino un encuentro genuino entre dos servidores de la misma fe, uno al final de su camino, el otro todavía en medio del suyo.
cargando preguntas que ningún concilio había resuelto del todo. La pregunta moral quedaba planteada, aunque nadie la pronunciara todavía con esas palabras exactas. Si una institución solo recuerda a quienes ocupan lugares visibles, ¿qué lugar le queda a la fidelidad silenciosa? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer un papa, no solo esa madrugada, sino en los días siguientes, para que esa pregunta no quedara sin respuesta? Sor Benedetta, todavía apoyada contra el marco de la puerta, observaba la escena sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Había cuidado a don Anselmo durante los últimos 6 años, y en todo ese tiempo jamás lo había visto sonreír de esa manera, con esa mezcla de sorpresa y ternura que ahora iluminaba apenas su rostro cansado. Pensó, sin poder evitarlo, en todas las cartas que había escrito pidiendo ayuda, en todas las llamadas telefónicas que nunca fueron devueltas, en la sensación constante de estar gritando hacia un edificio enorme cuyas ventanas parecían siempre cerradas. Y ahora, sin previo aviso, alguien había escuchado. No un funcionario, no un comunicado oficial. Un hombre, de rodillas, en el suelo frío de una habitación que el mundo entero había decidido olvidar. El conflicto, entonces, no era solo institucional, era también profundamente personal, encarnado en 2 cuerpos frágiles frente a frente, uno que había dado toda su fuerza sin pedir reconocimiento, y otro que ahora debía decidir si el reconocimiento tardío bastaba para reparar 74 años de silencio, o si hacía falta algo más, algo que trascendiera ese cuarto y llegara hasta las estructuras mismas que habían permitido que ese silencio se prolongara tanto tiempo. Pero lo que la mayoría de quienes conocieron después esta historia no supieron de inmediato fue cómo, exactamente, León XIV había llegado hasta esa puerta, y esa cadena de casualidades, o como diría después Sor Benedetta persignándose, de pequeñas providencias, merece ser contada, porque revela algo esencial sobre cómo la verdad, cuando debe salir a la luz, encuentra caminos que nadie planifica. Todo comenzó con una carta escrita a mano, en papel común, sellada no con lacre, sino con un simple sobre comprado en una papelería del barrio. Sor Benedetta la había escrito una noche de insomnio, después de calcular por tercera vez que el presupuesto de la pequeña congregación no alcanzaría para el nuevo colchón antiescaras que el médico había recomendado con urgencia. No era una carta dirigida al Papa, ni siquiera estaba dirigida a alguien remotamente cercano a él. Iba destinada a su superiora provincial, en el norte de Italia, con la única intención de justificar un gasto médico adicional. Casi al final de la carta, casi como una nota al margen, había escrito: «El padre Anselmo fue ordenado hace 74 años y es, según tengo entendido, el sacerdote más anciano en activo dentro de la memoria de la diócesis. Merece que se le atienda con la dignidad que su entrega merece. Lo escribió para justificar el gasto. No imaginó que esa frase, casi incidental, sería la que activaría todo lo demás. Por un encadenamiento de reenvíos administrativos que nadie después logró reconstruir del todo con precisión, la carta terminó sobre el escritorio del vicario general de Roma, mezclada entre decenas de solicitudes similares. La leyó un martes por la mañana, entre café y una pila de documentos urgentes, y al principio la dejó a un lado, como tantas otras. Pero algo en aquella cifra, 74 años, lo hizo detenerse. Revisó los registros diocesanos de ordenaciones antiguas. La fecha coincidía. El sacerdote existía. Era real. Esa misma tarde lo mencionó, casi de pasada, a su secretario. El secretario lo comentó al día siguiente en una reunión rutinaria con funcionarios del dicasterio para el clero. 3 días después, un monseñor responsable del bienestar del clero mencionó el caso, casi como una curiosidad, al secretario personal del propio León XIV,
mientras revisaban asuntos completamente distintos. El secretario tomó nota y en el resumen de la tarde siguiente incluyó el dato entre una actualización del calendario diplomático y una cuestión de personal en la Secretaría de Estado. Fue en ese instante, según relataría después el propio secretario a un círculo muy reducido de colaboradores, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. León XIV, que hasta entonces escuchaba con atención moderada los distintos puntos del resumen, se detuvo por completo. Dejó la carpeta que sostenía, se quitó los anteojos y permaneció en silencio el tiempo suficiente como para que la habitación entera notara el cambio. «Iré yo mismo», dijo finalmente, con 4 palabras que bastaron para poner en marcha toda la maquinaria discreta que, horas después, lo llevaría hasta aquella habitación pequeña junto al río. Su secretario, tomado por sorpresa, sugirió lo que cualquier protocolo habría sugerido: que un representante del vicariato visitara primero, evaluara la situación y preparara quizás una bendición formal en pergamino, un certificado de reconocimiento, algo que pudiera entregarse con la solemnidad acostumbrada. León XIV lo detuvo con un no, pronunciado en voz baja, pero de un tono que no admitía una segunda versión de la misma propuesta. Un hombre le dio 74 años a la Iglesia sin una sola palabra de gratitud, dijo, cerrando la carpeta frente a él. Y el Papa irá en persona, no como institución que envía cortesía a un empleado antiguo. Irá porque eso es lo que la Iglesia le debe a un sacerdote que sirvió sin recompensa. Lo que siguió, según contaría después un miembro del equipo de seguridad a un colaborador de confianza, fueron algunas de las horas de planificación logística más inusuales de todo el pontificado. No habría caravana, no habría fotógrafos, no habría el peso completo del aparato de seguridad vaticano convirtiendo una habitación de enfermo en un espectáculo. León XIV quería, sencillamente, tocar la puerta de un anciano como lo haría cualquier cura de parroquia visitando a un enfermo. Los protocolos de seguridad, por supuesto, hicieron imposible una versión completamente pura de ese deseo. El obispo de Roma no puede simplemente caminar por su propia diócesis sin anunciarse, ni siquiera antes del amanecer. Se construyó, entonces, un compromiso discreto. Un solo automóvil sin distintivos, 4 agentes vestidos de civil, ningún aviso a la prensa, ninguna notificación previa al edificio y ninguna intervención de la oficina de comunicaciones hasta que el Papa ya estuviera dentro. A Sor Benedetta le avisaron apenas 24 horas antes. Le dijeron solamente que un funcionario eclesiástico de alto rango deseaba visitar al padre Anselmo a la mañana siguiente. Cuando preguntó cuál funcionario, le respondieron que lo sabría en cuanto llegara. Pasó la noche entera limpiando el pequeño apartamento, cambiando las sábanas, colocando flores frescas en un vaso junto a la cama, sin poder conciliar el sueño ni un instante, presintiendo, sin atreverse a nombrarlo, que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Todos en el pequeño círculo que conocía los detalles de la visita esperaban de manera implícita que aquello terminara como suelen terminar estos gestos. Con una bendición papal formal, quizás unas palabras de agradecimiento, tal vez la promesa de un reconocimiento público posterior. Eso era, al menos, lo que el protocolo interno, incluso el protocolo no escrito, el que se forma en la mente de quienes acompañan a un papa durante años, hubiera anticipado. Pero León XIV, todavía de rodillas junto a la cama, con la mano de don Anselmo entre las suyas, hizo algo que ninguno de sus colaboradores más cercanos habría podido prever. En lugar de ofrecer una bendición, la pidió. «Padre», dijo con la voz quebrada apenas por la emoción contenida, «no he venido a darle una bendición, he venido a pedirle la suya. Porque usted ha hecho, sin que nadie lo aplaudiera, lo que yo apenas puedo aspirar a hacer
con toda la ayuda del mundo a mi alrededor. El silencio que siguió a esas palabras pareció detener por completo el paso del tiempo dentro de la habitación. Sor Benedetta, todavía junto a la puerta, sintió que las piernas le fallaban un instante y tuvo que apoyarse contra el marco de madera para no perder el equilibrio. Nunca, en sus años de vida religiosa, había presenciado una inversión tan completa del orden esperado. El pastor de 1.000.000.000 de fieles, arrodillado, pidiendo la bendición de un anciano que ni siquiera sabía todavía a quién tenía delante. Don Anselmo, con los ojos nublados fijos en la forma blanca que se inclinaba hacia él, pareció necesitar unos segundos para procesar la petición. No entendía del todo por qué un sacerdote, cualquiera que fuese, le pedía a él, un simple cura retirado de un barrio olvidado, que lo bendijera. Toda su vida había sido él quien pronunciaba las fórmulas, quien alzaba la mano sobre las cabezas inclinadas de otros. Nunca, en 74 años, se le había ocurrido que alguien pudiera pedirle lo contrario con esa intensidad, con esa necesidad genuina que se sentía en el temblor de la voz del visitante. Y sin embargo, algo en él, quizás el mismo instinto que lo había mantenido fiel durante toda una vida sin necesidad de explicaciones, lo llevó a aceptar sin más preguntas. Levantó con enorme esfuerzo su mano derecha temblorosa. León XIV inclinó la cabeza hasta casi tocar con la frente el borde del colchón, colocándose, una vez más, en la posición más baja posible dentro de aquella habitación pequeña. Fue en ese instante, con el Papa inclinado y el anciano sacerdote a punto de trazar sobre él la señal de la cruz, cuando el verdadero centro de gravedad de toda la escena terminó de desplazarse. Ya no se trataba de un poderoso visitando a un olvidado. Se trataba de dos hombres, iguales ante Dios, reconociendo el uno en el otro una misma vocación vivida de maneras completamente distintas, pero con idéntica entrega. Uno de los agentes de seguridad, apostado discretamente en el pasillo, contaría después, solo a un colaborador de máxima confianza, años más tarde, que jamás había visto al Papa tan visiblemente conmovido en ninguna otra circunstancia oficial. No era la emoción controlada de las grandes ceremonias, medida y contenida por el peso del cargo. Era algo más crudo, más humano, algo que se filtraba a través de los hombros tensos y la respiración entrecortada de un hombre que, por unos minutos, había dejado de ser el Papa para convertirse simplemente en un sacerdote más, esperando, con el corazón abierto, la bendición de otro. La mano de don Anselmo, apenas capaz de sostener su propio peso, trazó lentamente la señal de la cruz en el aire sobre la cabeza inclinada de León XIV. Pronunció la fórmula latina con la que había bendecido a incontables personas a lo largo de 7 décadas. Enfermos en hospitales improvisados, niños recién nacidos, parejas jóvenes el día de su boda, ataúdes a punto de descender bajo tierra. Su voz, aunque débil, mantenía intacta la cadencia exacta de tantos años de repetición devota, como si aquellas palabras hubieran quedado grabadas no en su memoria, sino en algún lugar más profundo, en el cuerpo mismo. Cuando la fórmula terminó, en lugar de retirar la mano, don Anselmo la dejó reposar unos segundos más sobre el aire, como si algo dentro de él necesitara agregar una palabra más, algo que no pertenecía al ritual, sino a la vida misma. Y entonces, con un hilo de voz que apenas logró atravesar la distancia hasta el oído de León XIV, pronunció una frase que nadie había escrito para él, que nadie le había sugerido, que surgió, simplemente, de 74 años de silencio acumulado. No te arrodilles ante mí, hijo. Arrodíllate ante todos los que nadie recuerda, y llévalos contigo cuando te levantes. El tiempo, dentro de aquella habitación pequeña, pareció detenerse por completo. León XIV, todavía con la frente inclinada, sintió que las palabras del anciano atravesaban capas de protocolo, de responsabilidad,
de la coraza casi involuntaria que cualquier persona en una posición de tanto peso termina construyendo alrededor de su propio corazón. No era una crítica, no era un reproche, era, en cambio, un mandato pronunciado con la ternura de quien ya no tiene nada que perder ni nada que ganar, solo la verdad desnuda de una vida entera resumida en una sola frase. Cuando finalmente levantó la cabeza, las lágrimas corrían ya por su rostro, sin que intentara ocultarlas ni contenerlas. Durante casi 30 segundos no pudo pronunciar palabra alguna. Su mandíbula se tensó, sus manos temblaron ligeramente y apoyó una de ellas sobre el hombro delgado del anciano sacerdote, como si necesitara un punto de apoyo físico para sostener el peso de lo que acababa de recibir. Sor Benedetta, presenciando la escena desde la puerta, se cubrió la boca con ambas manos, incapaz de contener el llanto silencioso que ya corría por sus mejillas. No comprendía del todo lo que estaba presenciando, solo alcanzó a escuchar fragmentos de la frase a través de la pared delgada, pero entendía, con una certeza que no necesitaba palabras, que acababa de ser testigo de algo que trascendía por completo cualquier protocolo eclesiástico que hubiera conocido en su vida religiosa. Don Anselmo, por su parte, no pareció comprender del todo la magnitud de lo que había dicho. Simplemente sonrió con esa sonrisa mínima y agotada de quien ha entregado lo último que le quedaba y dejó caer nuevamente la mano sobre la manta, como si el esfuerzo de las últimas palabras hubiera consumido gran parte de la energía que le quedaba en el cuerpo. León XIV permaneció así, con la mano sobre el hombro del anciano durante un minuto entero sin decir nada más. No hacía falta. La frase ya había hecho su trabajo. Había atravesado en pocos segundos meses de agenda apretada, de decisiones administrativas, de la distancia inevitable que impone gobernar una institución tan vasta. Había recordado con una claridad brutal y hermosa por qué había aceptado, en primer lugar, cargar con la cruz de ese ministerio, no para administrar estructuras, sino para servir a personas, una por una, incluso, especialmente, a aquellas que el sistema entero había dejado atrás. Finalmente, se puso de pie con lentitud, ayudándose apenas con el borde de la cama, sus rodillas resentidas por los minutos sobre el suelo frío. Se inclinó una vez más, besó suavemente la frente del anciano sacerdote y susurró algo que solo don Anselmo pudo escuchar, algo que nunca sería revelado públicamente, porque, como diría después León XIV a su secretario, algunas palabras pertenecen únicamente a quienes las comparten en el momento exacto en que nacen. Gracias, dijo finalmente en voz alta, dirigiéndose tanto al anciano como de alguna manera a Dios mismo, por recordarme lo que había empezado a olvidar. Se giró hacia la puerta, donde Sor Benedetta permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se le habían puesto blancos. León XIV se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas y la miró directamente a los ojos húmedos. «Gracias a usted», le dijo, con la voz todavía ronca por la emoción, «por cuidar al mejor de nosotros, al mejor de todos nosotros». Ella no pudo responder, solo asintió mientras las lágrimas caían libremente sobre sus manos unidas a las del Papa. En ese instante, todo el peso de los años de soledad, de las cartas sin respuesta, de las noches en vela cuidando a un hombre que el mundo parecía haber decidido no ver, se transformó, por un momento, en algo parecido a la paz. No porque los años perdidos regresaran. Eso ningún gesto, por hermoso que fuera, podía devolverlo, sino porque, finalmente, alguien con la autoridad para cambiar las cosas había visto, con sus propios ojos, lo que ella había intentado explicar durante tanto tiempo sin encontrar quien la escuchara. Antes de salir, León XIV se detuvo una vez más junto a la cama. Observó, en silencio, el rosario de madera gastada que descansaba sobre la manta
las cuentas pulidas por décadas de manos rezando. Extendió la mano, lo tocó apenas con la punta de los dedos, sin tomarlo, como quien roza algo demasiado sagrado para llevárselo consigo, y luego se dirigió, finalmente, hacia la puerta. El pasillo estrecho, la escalera empinada, el aire todavía fresco de la madrugada romana esperándolo afuera. Todo parecía distinto ahora, aunque nada, físicamente, había cambiado. Descendió los 2 tramos de escalera con la misma lentitud con la que había subido, sosteniéndose del pasamanos, su rodilla izquierda resintiendo cada escalón. Uno de los agentes de seguridad, en la planta baja, notó que el rostro del Papa, normalmente sereno incluso en los momentos de mayor tensión institucional, mostraba ahora una expresión que no supo nombrar del todo, algo entre el asombro y la gratitud, algo que parecía, extrañamente, más ligero que cualquier expresión oficial que le hubiera visto antes. En los días que siguieron, sin que hubiera comunicado oficial alguno del Vaticano, confirmando ni negando la visita, la esencia de aquel encuentro comenzó a filtrarse, lentamente, entre círculos cercanos, hasta convertirse en algo parecido a una enseñanza no escrita, transmitida de boca en boca entre sacerdotes, religiosas y algunos periodistas de confianza que supieron respetar la discreción del momento antes de compartir su significado más profundo. Porque lo que León XIV había recibido esa madrugada no era simplemente una frase conmovedora para guardar en la memoria personal, era, en el fondo, un mensaje dirigido a toda la Iglesia, y a través de ella a cualquier persona que alguna vez hubiera sentido que su esfuerzo, por más constante y sincero que fuera, pasaba desapercibido ante los ojos de quienes deberían valorarlo. Arrodíllate ante todos los que nadie recuerda, y llévalos contigo cuando te levantes. Esa frase, nacida en los labios temblorosos de un anciano que ni siquiera comprendía del todo a quién se la estaba diciendo, contenía una instrucción que trascendía por completo el contexto de aquella habitación pequeña. No hablaba solo de sacerdotes olvidados, hablaba de madres que sostienen hogares enteros sin que nadie les agradezca, de trabajadores que cumplen su labor con honestidad, año tras año, sin ascensos ni reconocimientos, de cuidadores, de maestros, de voluntarios anónimos, de cualquier persona cuya fidelidad silenciosa sostiene, sin que el mundo lo note, estructuras mucho más grandes que ellos mismos. Para los católicos que después conocieron esta historia, el mensaje resultó particularmente poderoso porque venía encarnado, no en un documento teológico complejo, sino en un gesto físico, concreto, casi primitivo en su sencillez, un hombre de rodillas, pidiendo la bendición de otro hombre más pequeño ante los ojos del mundo, pero infinitamente más grande ante los ojos de Dios. Para quienes no compartían la fe católica, o incluso para quienes se mantenían distantes de cualquier religión organizada, la historia conservaba igualmente una fuerza universal, porque no hacía falta creer en la autoridad espiritual de un papa para comprender la belleza esencial del gesto, la humildad genuina de alguien poderoso reconociendo sin reservas la dignidad de alguien que el sistema había dejado atrás. Era un mensaje sobre memoria, sobre gratitud, sobre la responsabilidad que tienen quienes ocupan posiciones de autoridad, de no dejar que la maquinaria institucional aplaste, en su avance, a quienes la sostienen desde abajo. León XIV, según relataría después a un pequeño grupo de obispos durante una reunión posterior, entendió aquella frase no como un reproche personal, sino como una invitación urgente a examinar cómo la Iglesia entera, no solo él, no solo la curia romana, sino cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad religiosa, trataba a quienes habían dado su vida entera sin pedir nada a cambio. No basta con visitar a uno, dijo en esa reunión, según el testimonio de quienes estuvieron presentes.
tenemos que preguntarnos cuántos don Anselmos existen todavía, esperando en silencio, sin que nadie llegue a tiempo. Ese fue, en definitiva, el corazón del mensaje. No un llamado a la culpa paralizante, sino una invitación concreta a la acción, a mirar hacia los rincones olvidados de cualquier institución, eclesiástica o no, y preguntarse, con honestidad, a quién se le debe todavía una visita, una llamada, un simple gracias pronunciado a tiempo. Días después, en una reunión interna que él mismo convocó con carácter urgente, León XIV pidió que se iniciara una revisión completa de cómo la Iglesia reconoce a los sacerdotes que han servido 50 años o más. No quería certificados protocolares firmados a distancia. Quería, según sus propias palabras, algo que toda la Iglesia pueda ver, un gesto sostenido en el tiempo, no un acto aislado que se olvidara tan pronto como pasara la novedad. Pidió también que desde ese día se enviaran flores frescas cada semana a la habitación de don Anselmo, en su nombre personal, hasta que Dios decidiera llamarlo a descansar. Ese detalle, pequeño en apariencia, resultó profundamente significativo para quienes lo conocieron después. No se trataba de un gesto único y fotogénico, destinado a ser recordado como un momento aislado de humildad papal, sino del inicio de un compromiso continuo, silencioso, sostenido semana tras semana, exactamente de la misma manera silenciosa en que don Anselmo había servido durante 74 años. El mensaje, en el fondo, se estaba viviendo también en la forma en que se decidió honrarlo, no con ruido, sino con constancia. Un cardenal cercano al dicasterio para el clero resumiría después, en privado, el espíritu de aquella instrucción papal con una frase sencilla. El Papa no nos pidió que hiciéramos un monumento, nos pidió que aprendiéramos de nuevo a mirar. Tal vez estás escuchando esta historia solo, en algún lugar donde el silencio te resulta demasiado familiar. Tal vez eres tú quien ha entregado años enteros a un trabajo, a una familia, a una causa que nadie más parece notar. Tal vez sientes, sin decirlo en voz alta, que tu esfuerzo diario se ha vuelto invisible para quienes deberían agradecerlo, y que, como don Anselmo, sigues cumpliendo tu tarea no porque alguien te lo recuerde, sino porque dejar de hacerlo se sentiría como una traición a algo más grande que tú mismo. Quizás eres una madre que se levanta antes que todos, que resuelve 1000 pequeñas crisis antes del desayuno y que rara vez escucha un gracias proporcional al peso invisible que carga cada día. Quizás eres un padre que trabaja en silencio, sin quejarse, sosteniendo a una familia entera sobre hombros cansados que nadie ve doblarse bajo el peso. Quizás eres un cuidador, velando noches enteras junto a la cama de alguien que ya no puede agradecerte con palabras. Quizás eres, simplemente, alguien que ha sido fiel durante años a una promesa que hizo hace mucho tiempo, y que empieza a preguntarse si esa fidelidad todavía importa para alguien más allá de ti mismo. Si es así, esta historia es, en cierto modo, también para ti, porque la frase que don Anselmo pronunció aquella madrugada no estaba dirigida únicamente a un papa arrodillado junto a su cama. Estaba dirigida, en su esencia más profunda, a cualquier persona capaz de reconocer, en la fidelidad silenciosa de otro, un reflejo de la propia. Arrodíllate ante todos los que nadie recuerda, y llévalos contigo cuando te levantes. No es solamente una instrucción para líderes poderosos, es también una invitación para cada uno de nosotros, a mirar a nuestro alrededor, a las personas que sostienen nuestra vida cotidiana sin que se lo agradezcamos lo suficiente y a encontrar, aunque sea en un gesto pequeño, la manera de decirles que su entrega ha sido vista. Y si eres tú quien se siente olvidado, quien lleva años sirviendo sin recompensa visible, quiero decirte algo con la misma ternura con la que don Anselmo habló aquella madrugada. Lo que has hecho no ha sido en vano.
incluso si nadie con autoridad para reconocerlo ha llegado todavía a tu puerta. Dios no mide la fidelidad por la cantidad de aplausos recibidos, sino por la constancia del corazón que sigue presentándose, día tras día, aunque nadie esté mirando. Tal vez no llegue un papa a arrodillarse junto a tu cama. Tal vez nunca recibas el reconocimiento institucional que sientes que mereces. Pero hay una promesa más antigua que cualquier ceremonia, más firme que cualquier protocolo: la certeza de que ningún acto de amor silencioso pasa completamente inadvertido para aquel que ve incluso lo que el mundo entero decide no ver. Si hoy sientes ese peso de invisibilidad, permite que esta historia sea, por un momento, la visita que estabas esperando. Permite que estas palabras lleguen hasta ese lugar cansado de tu corazón donde guardas la pregunta silenciosa de si vale la pena seguir sirviendo sin reconocimiento. La respuesta, según el testimonio de un anciano de 102 años que dio su vida entera a una sola parroquia sin pedir nada a cambio, es sí, vale la pena. Incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Y si conoces a alguien así, un padre, una madre, un amigo, un vecino que ha servido en silencio durante años sin recibir el reconocimiento que merece, quizás esta historia sea también una invitación para ti. No esperes a que sea demasiado tarde para arrodillarte, aunque sea metafóricamente, frente a esa persona y decirle, con toda sinceridad, lo que su vida ha significado. Piensa por un momento en la última vez que agradeciste de verdad, no de forma automática, no como un simple formalismo social, sino con las palabras completas, mirando a los ojos, a alguien que sostiene, silenciosamente, una parte importante de tu vida. Tal vez ha pasado más tiempo del que te gustaría admitir. Las obligaciones diarias, el cansancio acumulado, la ilusión de que siempre habrá tiempo después, nos alejan con facilidad de esos gestos que, en realidad, cuestan tan poco y significan tanto. Don Anselmo no esperó reconocimiento para seguir sirviendo, pero eso no significa que el reconocimiento no importara. Significa, más bien, que su fidelidad no dependía de recibirlo. Y quizás ahí está la lección más difícil de esta historia. La fidelidad verdadera no se mide por el aplauso que genera, pero eso no exime a quienes están alrededor de la responsabilidad de ofrecer ese aplauso quien lo merece, antes de que el silencio se vuelva definitivo. Si esta noche, mientras escuchas estas palabras, se te viene a la mente el rostro de alguien a quien nunca terminaste de agradecer lo suficiente, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea precisamente el momento de tomar el teléfono, de escribir esa carta pendiente, de hacer esa visita que llevas posponiendo. Porque, como aprendió León XIV aquella madrugada fría en una habitación pequeña junto al río, algunas visitas no pueden esperar a que sea más conveniente hacerlas. Algunas gratitudes, si se postergan demasiado, terminan por no poder pronunciarse jamás. Han pasado ya varias semanas desde aquella madrugada en el barrio de San Casiano del Tíber, y don Anselmo sigue, según los últimos testimonios de quienes lo cuidan, recibiendo cada domingo la Eucaristía con la misma devoción silenciosa de siempre. Las flores que León XIV ordenó enviar llegan puntualmente cada semana, sin falta, un pequeño ramo sencillo que Sor Benedetta coloca junto a la cama, renovando cada vez la promesa silenciosa de que aquel gesto no fue un episodio aislado, sino el inicio de un compromiso sostenido. Nadie sabe cuántos días más le quedan al anciano sacerdote. Su cuerpo, cansado después de 102 años de vida y 74 de entrega constante, se debilita un poco más cada semana. Pero quienes lo visitan aseguran que algo en él cambió después de aquella mañana. Una calma distinta, como si un peso que nunca había nombrado en voz alta hubiera sido finalmente depositado en manos
capaces de cargarlo más allá de esa habitación pequeña. La frase que pronunció aquella madrugada, arrodíllate ante todos los que nadie recuerda y llévalos contigo cuando te levantes, continúa resonando semanas después en la manera en que distintas diócesis alrededor del mundo comenzaron discretamente a revisar sus propios registros de sacerdotes ancianos, a preguntarse cuántos don Anselmos existen todavía esperando, en silencio, una visita que tal vez nunca imaginaron posible. No hubo comunicado oficial, no hubo fotografías publicadas, no hubo un anuncio solemne desde el balcón de la plaza. Y sin embargo, la historia se extendió, como suelen extenderse las cosas verdaderamente importantes dentro de la Iglesia. En voz baja, de persona a persona, de comunidad en comunidad, hasta que el silencio mismo se volvió incapaz de contenerla por completo. 74 años de sacerdocio no pudieron ser compensados por 40 minutos sobre un suelo frío. Ninguna visita, por conmovedora que sea, puede devolver las décadas de reconocimiento que nunca llegaron a tiempo. Pero aquella madrugada fue sin duda un comienzo. Y León XIV no salió de aquella habitación solamente con una emoción hermosa para guardar en la memoria. Salió con un mandato que llevó consigo hasta el corazón mismo de la maquinaria vaticana, convirtiendo en política concreta lo que había comenzado como un gesto íntimo entre dos sacerdotes desconocidos entre sí. El anciano había perdonado, sin decirlo con esas palabras exactas, el olvido que había sufrido durante tantos años. Y en ese perdón, extendido con una generosidad que pocos habrían podido reunir en su lugar, entregó también un llamado que ahora ya no le pertenecía solo a él, sino a toda una institución dispuesta, al menos por un momento, a escuchar. Si esta historia te ha tocado el corazón, tal vez sea el momento de preguntarte, con honestidad, ¿a quién en tu propia vida le debes todavía una visita, una llamada, una palabra de gratitud postergada demasiadas veces? No hace falta ser papa para arrodillarse frente a alguien que lo merece. Basta con reconocer, en la fidelidad silenciosa de otro, un reflejo de lo sagrado que merece ser honrado a tiempo. Si esta historia llegó hasta tu corazón, déjanos en los comentarios una oración por todos los don Anselmos del mundo, por los sacerdotes ancianos que sirven en silencio, por los cuidadores olvidados, por cualquier persona que hoy sostiene, sin aplausos, una parte importante de la vida de alguien más. Y si quieres seguir escuchando historias de fe, esperanza y misericordia como esta, suscríbete al canal para acompañarnos en el próximo capítulo de esta serie. Antes de despedirnos, una pregunta para que la lleves contigo esta semana. ¿A quién en tu vida podrías, hoy mismo, decirle gracias antes de que sea demasiado tarde? Cuéntanos en los comentarios quién vino a tu mente al escuchar esta historia. Y si te preguntas qué historia contaremos en el próximo capítulo, déjanos saber si prefieres escuchar sobre el perdón, sobre la familia, sobre la vejez o sobre la esperanza en tiempos de silencio. Que la paz de Dios te acompañe y que nunca dejes de arrodillarte, aunque sea en silencio, ante quienes sostienen tu vida sin pedir nada a cambio. En algún momento de esta semana, quizás cuando menos lo esperes, es posible que recuerdes el rostro de don Anselmo, aunque nunca lo hayas visto, aunque sea solo una figura nacida de esta narración inspirada en la ternura y la fe. Y si ese recuerdo te lleva a levantar el teléfono, a escribir un mensaje, a visitar a alguien que llevas tiempo posponiendo, entonces esta historia habrá cumplido su propósito más profundo. No solamente conmoverte por unos minutos, sino moverte a actuar, aunque sea en un gesto pequeño, hacia alguien que necesita saber que su vida ha sido vista. La Iglesia, como cualquier comunidad humana, aprende lentamente. Se equivoca, olvida, se distrae con lo urgente y descuida lo esencial. Pero también, como demostró aquella madrugada silenciosa junto al río, tiene la capacidad de detenerse,
de arrodillarse, de reconocer sus propias faltas y comenzar de nuevo. Que esa capacidad de recomenzar, de mirar hacia atrás y corregir el rumbo con humildad, sea también la tuya esta semana, sin importar en qué institución, familia o comunidad te encuentres sirviendo en silencio. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie dedicada a la fe, la esperanza y la misericordia que sostienen, todavía hoy, a millones de corazones alrededor del mundo.